Mi hermana odiaba a su propia hija, a pesar de haber dicho siempre que quería ser madre. Y cuando descubrí el motivo, destruí a las dos familias. Al principio, todos nosotros de la familia, yo incluida, pensábamos que era simplemente porque Sofía era una niña. Desde pequeña, mi hermana Carmen decía que odiaba a las niñas y solo le gustaban los niños. Amigos, novios, compañeros de trabajo. Solo se rodeaba de hombres. Cuando quedó embarazada por primera vez, hizo una fiesta de revelación de género gigantesca, con todo decorado en azul, esperando que fuera un niño. Recuerdo su cara desplomándose cuando el humo rosa se apoderó del patio. Forzó una sonrisa, pero vi cómo se le cayeron los hombros. Durante el resto del embarazo, se la pasaba compartiendo artículos sobre feminidad tóxica y publicando en grupos de Facebook dirigidos a madres de niños, diciendo que esperaba tener un hijo varón la próxima vez. Después de que nació Sofía, las cosas se volvieron extrañas. Carmen solo vestía a su hija con ropa gris o beige. Llamaba a la niña el bebé en lugar de usar su nombre. En las reuniones familiares, vivía quejándose de que Sofía era demasiado emocional, pegajosa, dramática. La niña apenas tenía 2 años. Carmen decía abiertamente que no quería a su hija. Mientras tanto, mi esposo Diego y yo tratábamos de tener hijos desde hacía 7 años. Ya habíamos pasado por todo: medicamentos, procedimientos, frustraciones aplastantes. Un día, le pregunté a Carmen si consideraría dejar que Diego y yo cuidáramos de Sofía, ya que era obvio que no la quería. Me lanzó una mirada enloquecida y dijo que prefería vender a su hija antes que dejárnosla. Y yo aún pensé que estaba exagerando. Cuando Carmen anunció el segundo embarazo el año pasado, estaba obsesionada con la idea de que fuera un niño. Dijo que, si era otra niña, interrumpiría la gestación. No tendría otro fracaso. Durante el embarazo, intentó todos los métodos posibles: simpatías antiguas, calendarios chinos, aceites, medicamentos especiales. Hasta investigó sobre fertilización in vitro con selección de sexo, aunque fuera carísimo. Todos pensábamos que era exageración, hasta el día en que descubrimos que sí era un niño. Se volvió loca de felicidad. Recuerdo la fiesta de revelación. Cuando subió el humo azul, cayó de rodillas llorando de alegría. Sofía fue hacia ella para abrazarla y preguntar qué estaba pasando, pero Carmen simplemente la empujó a un lado. La niña tropezó y se raspó la rodilla con un columpio de metal. Fue una locura verlo. Después de eso casi no tuvimos más contacto con Carmen durante el embarazo. E incluso después del nacimiento, la familia se distanció aún más, hasta porque se había ido a Europa, alegando que dar a luz allá saldría más barato. Pero cerca de 2 meses después del nacimiento del bebé, llamado Mateo, todos entramos en una videollamada, 7 miembros de la familia. Al principio fue tierno. Mateo dormía y Carmen lo mostraba vistiendo un mameluco que decía «hombre de mamá». Fue cuando mi tía preguntó por Sofía. Los ojos de Carmen se agrandaron. No respondió bien, solo bajó la cabeza y dijo bajito que Sofía no estaba con ella. Mi tía insistió para que explicara. Y entonces Carmen confesó que había puesto a Sofía en adopción a mediados de diciembre, cuando aún estaba embarazada de 6 meses de Mateo. Dijo que no podía lidiar con 2 hijos y que entregarla antes de Navidad ayudaría a economizar con regalos y garantizar el viaje a Europa. Todos quedaron en shock. Mi abuela empezó a apretarse el pecho en menos de 30 segundos. La respiración se volvió jadeante y repetía el nombre de Sofía sin parar. La llamada se volvió un caos. Carmen colgó mientras mi abuela tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. Cuando llegué a casa esa noche, después de asegurarme de que mi abuela estaba estable, me di cuenta de que Diego estaba actuando de forma muy extraña. Primero lo encontré en el cuarto borrando fotos del celular. Todas eran de 4 años atrás. Parecían aleatorias. Algunas parecían imágenes de ultrasonido en blanco y negro. Y esa época coincidía exactamente con cuando quedé embarazada antes de sufrir un aborto espontáneo. Esa imagen. Esa maldita imagen del ultrasonido. No sé explicar, pero algo dentro de mí se trabó. Era como si mi cuerpo hubiera reconocido antes que mi mente. Una sensación incómoda, un escalofrío en los brazos, como si algo muy malo estuviera a punto de emerger. Diego trató de disimular cuando me vio en la puerta del cuarto. Tiró el celular en la cama, hizo una sonrisa torcida y murmuró algo como, solo limpiando la memoria del celular. Solo asentí, pero me quedé ahí, inmóvil, observándolo. Esas fotos... ¿Por qué ahora?, pregunté. Fingió no entender. ¿De qué hablas? Esas fotos son viejas. Ni siquiera guardabas nada de esa época. ¿Por qué ahora decidiste borrar justamente esas? Son solo imágenes que ya no tienen sentido, amor. Ya sabes, necesito espacio para el respaldo. Mi corazón latía fuerte.
Algo no tenía sentido. Algo estaba oculto. Y, por primera vez en años, sentí miedo del hombre con quien dormía todas las noches. Al día siguiente, fingí normalidad. Hice café, di los buenos días, besé su mejilla como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, ya no confiaba en él. Algo gritaba dentro de mí. Y no era solo sobre Carmen. Era algo más cercano, más íntimo, como si la podredumbre estuviera dentro de mi propia casa. Volví al cuarto y recuperé su celular de la manera más discreta que pude. Diego no era tonto, claro, había borrado todo. Pero había un respaldo en Google Fotos que se olvidó de desbloquear. Y ahí, entre viajes, cenas y fotos familiares, estaban 3 archivos con título Febrero 2019. Eran imágenes de un ultrasonido, con un nombre. Sofía. Se me revolvió el estómago. Cerré la aplicación, cerré el celular, cerré el mundo por un segundo. Mi mente gritaba, negándose a aceptar lo obvio. Era coincidencia. Solo podía serlo. Tal vez Carmen le había enviado eso en esa época. Tal vez él solo estaba siendo, no sé, un apoyo. Pero ¿por qué mantenerlo oculto? ¿Y por qué borrarlo ahora? Bajé las escaleras como un fantasma. Las palabras de Carmen en esa videollamada volvieron a mi cabeza con fuerza. Ya no tenía a su hija. Había entregado a Sofía, esa niñita tan llena de vida, tan dulce. Mi corazón se apretaba solo de recordar los ojos de Sofía tratando de entender por qué su propia madre la empujó durante la revelación de Mateo. No dormí esa noche. Esperé a que Diego roncara para tomar su laptop. Usé su contraseña, el nombre de nuestro perro, irónicamente. Entré al email, a las conversaciones archivadas, a los respaldos. Y ahí estaba. Un email viejo, un email que me quebró. Asunto. Ella quiere continuar con el embarazo. Texto corto. Si es realmente mía, haré lo que sea necesario. Pero no puedo dejar que ella se entere. Ella era yo. La idiota. La esposa. La que lloraba cada mes con otro negativo en la prueba de embarazo. A la mañana siguiente, miré a Diego mientras comía tostadas con café y pensé en cómo lograría no hundirle el cuchillo de la mantequilla en el pecho. Notó mi mirada. Forzó una sonrisa y dijo, ¿dormiste bien? Solo moví la cabeza. Más o menos. Tuve sueños raros. ¿Sobre Sofía? Asentí. Triste, ¿no? Carmen se pasó esta vez. Sí, se pasó. El tiempo parecía arrastrarse, y todo en mí suplicaba explotar. Pero necesitaba pruebas, y más que eso, necesitaba hacer que él admitiera. No por mí, sino por Sofía. Esa niña había sido renegada, descartada. Y si realmente era suya, él era tan culpable como Carmen. Esa tarde, fingí que iba al mercado. Conduje hasta la casa de mi madre, que vivía a unos 20 minutos de ahí. Le supliqué que cuidara algo para mí. Una prueba de ADN. Hija, ¿qué está pasando? Si te digo ahora, vas a tratar de impedírmelo. ¿Es tan grave? Es mucho peor. Ya tenía el cabello de Sofía en un portarretratos guardado. Un día la propia Carmen me lo dio, cuando la niña cumplió 2 años. Decía que era un recuerdo de cuando era soportable cuando aún no hablaba. Eso me había parecido extraño en ese momento. Ahora veía que era solo el comienzo de algo mucho más sombrío. Mandé el ADN. Mandé el de Diego también, de un cepillo de dientes suyo. Faltaban 7 días para el resultado. Y juro, fueron los 7 días más largos de mi vida. Seguí sonriendo. Seguí fingiendo que éramos la pareja estable y feliz de siempre. Pero por dentro ya estaba armando la caída de 2 monstruos. Mi hermana, que abandonó a su hija por puro desprecio. Y mi esposo, que probablemente me engañó, tuvo un hijo fuera del matrimonio y aún vio a esa niña ser entregada a extraños sin mover un dedo. Pero al 8º día, todo cambió. Y es en el próximo capítulo que vas a entender lo que vi cuando abrí ese resultado. Porque después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Ya no supe más lo que era compasión. Solo conocí la venganza. Y fue con ese sentimiento ardiendo en el pecho que, al 8º día, abrí el resultado de la prueba de ADN. Positivo. 99.998%. Sofía era hija de Diego. Mi visión se oscureció. Tuve que sujetarme del mesón de la cocina para no desmayarme. Fueron años. Años de intentos, hormonas, agujas, dolores, lágrimas. Todo eso mientras él ya tenía una hija. Y nunca me lo dijo. Nunca lo demostró. Al contrario, miraba a Sofía con pena. Tal vez hasta con miedo. Y ahora entendía por qué. Lo primero que hice fue respirar. Lo segundo fue llamarla. A la bruja. Carmen contestó en un café en algún lugar de Bélgica, como si nada estuviera mal.
Sonrió al ver mi cara en la pantalla. ¿Qué tal? ¿La vieja sobrevivió al infarto o ya puedo volver al grupo familiar? Cállate, Carmen. Abrió los ojos. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Se te murió tu plantita? ¿Vas a decirme ahora mismo quién es el padre de Sofía? Se quedó en silencio, por 2 segundos. Después miró hacia el lado y se rió. ¿Ah? ¿Todavía con eso? Ya te dije que no importa. Soy madre soltera. Mandé un esperma al universo y ¿qué me dio? Un error. Pero lo corregí. Todo está resuelto. Hablo en serio, Carmen. Lo sé. Y tengo pruebas. Abrió los ojos de nuevo. Pero ahora había algo diferente. Una incomodidad. Un movimiento nervioso con la boca. Tragó saliva. Se acomodó los lentes oscuros en la cabeza. ¿Tú... qué? Probé el ADN de Sofía con el de Diego. Tenía su cabello, ¿recuerdas? Tú misma me diste ese portarretratos en el cumpleaños de 2 años de ella, como si fuera un recuerdo inútil. Y tenía el cepillo de dientes de mi esposo. Carmen se quedó en silencio. ¿Por qué hiciste esto, Carmen? Continué, con la voz temblorosa. ¿Por qué él? ¿Por qué conmigo? ¿Con nosotros? Se mordió el labio inferior, miró hacia los lados, después a la pantalla, y dijo lo más absurdo que alguien me haya dicho en la vida. Porque Diego tiene una genética maravillosa. No entendí. ¿Qué? Sí, pues. Alto, guapo, saludable, inteligente. ¿Crees que iba a generar un hijo con cualquier idiota que apareciera? No. Necesitaba el mejor material. Y él también quería ser padre, ¿no? ¿Me estás diciendo que te acostaste con mi esposo sabiendo que estaba casado conmigo solo porque era... ¿Qué? ¿Un buen reproductor? No puedes ser tan egoísta, hermana. Ustedes ya llevaban años intentando y nada. Yo solo... adelanté el proceso. ¿Te embarazaste de mi esposo a mis espaldas? ¿Tuviste a su hija? ¿Entregaste a esa niña y seguiste viviendo como si nada hubiera pasado? Se encogió de hombros. No sabía si la niña era suya. Lo hice con 2 tipos ese mes. Uno era estúpido y adicto a las apuestas. El otro era Diego. Y bueno, resultó ser Diego. Una lástima. ¿Una lástima? No entiendes. Quería un niño. Siempre quise. Pero la naturaleza... la naturaleza adora hacer bromas, ¿no? Toma una niña llorona, pegajosa, necesitada. No la aguantaba. La miraba y veía todo lo que detestaba en mí. Fracaso, debilidad, drama. Juro que traté. Estaba llorando ahora. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración. De quien siente que fue injusticiada por haber tenido la hija equivocada. No trataste. Rechazaste a esa niña desde el día en que supiste que era una niña. Nunca dijiste su nombre con cariño. Nunca la llamaste hija. Respiró profundo. El café detrás de ella se estaba volviendo más ruidoso, pero no le importaba. Mira, ya descubriste lo que querías. Felicidades. Ahora déjame en paz. Estoy con Mateo, y él es todo lo que siempre quise. No, todavía no terminó. Cerró los ojos. Ahora me vas a contar. ¿Dónde está Sofía? Y más que eso, ¿por qué la odias tanto? ¿Qué pudo haber hecho esa niña siendo aún bebé para que la trataras como basura? Porque ni tú, Carmen, eres capaz de tanto odio sin motivo. Me miró fijamente. Y colgó. Pero esa respuesta, esa vendría en el próximo enfrentamiento. Y cuando viniera, juro por todo lo más sagrado, no iba a salir ilesa. Ni ella, ni Diego, ni yo. Porque yo también ya no era la misma. Pasé toda la noche despierta. El cuarto parecía más pequeño. Las paredes se apretaban. Sudaba frío, con ganas de gritar. Esa llamada no había terminado. Esa historia no había acabado. Cada segundo que pasaba, algo dentro de mí hervía con más intensidad. Necesitaba entender. Necesitaba oír de su boca. Ya no quería suposiciones. No quería llenar vacíos con mis dolores. Quería la verdad. Desnuda, cruda, repugnante como fuera. A la mañana siguiente, llamé de nuevo. No fue en la tercera, ni en la quinta. Carmen solo contestó en la 7ª llamada, con la cara cansada, visiblemente irritada. Parecía no haber dormido bien tampoco. Perfecto. Me despertaste, loca. Dime dónde está Sofía. Bufó. Ya te dije. Fue adoptada. A finales de diciembre. Firma hecha, sellada, enviada. Y no sé con quién. Fue adopción cerrada. Sigilo absoluto. Ni nombre. Solo entregué y pasé la página. Mentiste toda la vida. Me traicionaste. Destruiste a una niña. ¿Y ahora finges que todo está bien? ¿Que es solo seguir adelante? Se rió. Una risa seca, casi histérica. ¿No entiendes? Claro que no entiendes.
Nunca entiendes nada. Siempre fue así. ¿De qué hablas? Suspiró. Su mirada cambió. Esa frialdad. Ahora venía acompañada de un tipo de desprecio que nunca había visto. Como si finalmente se hubiera quitado la máscara. ¿Quieres saber por qué odiaba a esa niña? ¿Por qué cada vez que me llamaba mamá tenía ganas de desaparecer? Entonces te voy a decir. Silencio. Y entonces llegó. Porque era tú. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué? Era tu copia. No solo por haber venido del mismo idiota que duerme en tu cama, sino la manera, los ojos, la forma en que sonreía, esa alegría irritante que siempre tuviste, esa manía de parecer perfecta incluso cuando todo salía mal. No la soportaba. No entiendes cuánto te odio. No pude decir nada. Desde niña. Siempre fuiste la que pasaba los exámenes, la que tenía amigos, la que los tíos elogiaban, la que tenía novio antes que yo, la que se casó primero, la que tuvo casa, trabajo, viajes. Y yo era la sombra, la que sobraba, la que era comparada todo el tiempo contigo. Carmen, no. Escucha ahora. Traté de ignorarte. Traté de vivir mi vida. Pero era imposible. Todo en ti me provocaba. Hasta tu intento de quedar embarazada parecía otra excusa para llamar la atención. Pero ahí llegó Diego, tu esposo perfecto, buenito, gentil y vulnerable. Mi mano temblaba. Estabas tan obsesionada con quedar embarazada que ni lo notaste. Él pasaba más tiempo desahogándose conmigo que contigo. Un día lloró en mi sofá. Dijo que se sentía impotente, que pensaba que era culpa suya. Y ahí vi la grieta. Si yo tenía un hijo suyo, ganaría. ¿Usaste a Diego para competir conmigo? Usé a Diego para vencerte. Y gané. ¿Sabes por qué? Porque logré lo que tú nunca lograste. Un hijo. Llevé una vida en mi vientre. Fui madre. Aunque fuera por poco tiempo. Aunque no haya logrado amar. Al menos lo hice. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto odio hacia Sofía? Respiró profundo. Por primera vez parecía dudar. Porque cada vez que me miraba, te veía sonriendo por dentro. Veía el maldito recuerdo de que soy tu sombra. Tenía tu brillo, tu manera. Miraba y no veía a mi hija. Te veía a ti. Y eso me destruía por dentro. Una lágrima corrió por mi mejilla. ¿La odiabas porque se parecía a mí? ¿Porque era el reflejo de la hermana que envidiaste toda la vida? No respondió, pero la ausencia de respuesta lo decía todo. Respiré profundo, con la voz entrecortada. Tuviste un hijo por venganza, por disputa. Y cuando ese hijo nació como una niña, como una extensión mía, la destruiste. La borraste del mundo. Solo colgó. Una vez más, huyó. Pero ya sabía suficiente. Ahora era mi turno de hacer justicia. Por mí, por Sofía, por todo lo que ella tuvo que soportar sin entender por qué. Porque ella era inocente. Y pagó por una guerra que nunca eligió librar. Fue en ese instante que supe. Ya no se podía guardar nada. Aquello ya no era solo sobre mí o sobre Carmen. Aquello era sobre una niña que había sido borrada, una vida despreciada, un ser humano tirado a la basura por pura envidia. Y un esposo, mi esposo, que no solo traicionó mi cuerpo, sino que traicionó mi alma al esconder a la hija que tuvo con mi hermana. Pasé el resto del día en silencio, pero por dentro hervía. Fui al armario, tomé 2 maletas grandes y empecé a tirar la ropa de Diego adentro, sin doblar, sin elegir. Camisas arrugadas, zapatos tirados, calzoncillos en bola. No era un ritual de separación, era un desalojo. Cuando llegó a casa, me vio sentada en la sala, con las maletas al lado de la puerta. ¿Vas a viajar? ¿Tú vas? Se rió. Estás bromeando, ¿no? Diego, lo sé. La sonrisa se desvaneció. ¿Qué sabes? Que Sofía es tu hija, que te acostaste con mi hermana, que pasaste 4 años viéndome luchar por algo que ya habías logrado con otra. Se puso pálido. La boca se abrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Tengo el resultado del ADN. Tengo los mensajes archivados de ella. Hablé con Carmen. Y ella confirmó todo. Hasta la motivación patética. Envidia. Fuiste un peón. Un idiota útil en el juego de alguien podrido. Yo quería contarte. Juro que quise, pero te callaste. Dejaste que la niña fuera entregada, abandonada, descartada. Participaste en eso. Fuiste parte de esa monstruosidad. No sabía que iba a hacer eso. Pensé que quería criarla. ¿No sabías? Ella dijo que prefería vender a la niña antes que entregármela. ¿Y confiaste en eso? No hiciste nada cuando desapareció con la hija de ustedes. Se acercó desesperado. Por favor, escúchame. Me arrepentí. Me sentí culpable.
Pensé en contarte tantas veces, pero no lo hiciste. Te pareció más fácil borrar fotos, fingir que no pasó nada, dormir a mi lado, escuchar mis lágrimas cada vez que otro examen daba negativo, mientras tu hija crecía rechazada e invisible. Cayó de rodillas en la alfombra de la sala. Perdóname. Levántate. Por favor, levántate. Obedeció con los ojos rojos. Vas a tomar esas maletas. Vas a salir por esa puerta. Vas a desaparecer de mi vida. Y vas a pensar, todos los días, en la niña que permitiste que fuera descartada como un estorbo. Pero, ¿y nuestro matrimonio? Ya no existe matrimonio. Existe un divorcio en camino. Y un nombre en el papel que voy a arrastrar de mi acta con placer. Eres tan padre como ella es madre. Y ninguno de los dos vale lo que esa niña sufrió. Sal de mi casa ahora. Aún dudó. Lloró. Trató de argumentar. Pero yo estaba de pie, señalando la puerta. Ya no temblaba. Ya no había espacio para dudas. Se fue. Y el silencio que quedó después de que se cerró la puerta fue el más doloroso de mi vida. Y el más liberador. Al día siguiente, convoqué a la familia. Claro, sin la abuela. Aún estaba frágil y no podía, bajo ninguna circunstancia, saber todo. Dijimos que era solo una conversación sobre Diego, que me había traicionado, que nos separaríamos. Nada más. Mis padres vinieron primero, después mis tíos. Mi primo Gabriel conectó la llamada con los que estaban fuera del estado. Todos se sentaron, y empecé. Sin rodeos. Expliqué cómo descubrí la traición, cómo hice la prueba de ADN. Conté lo que Carmen dijo por llamada, palabra por palabra. Reproduje fragmentos del audio que grabé a escondidas de la llamada. Mostré los pantallazos de los emails, las fechas, los horarios. Mostré el rencor, la perversidad, la frialdad. Mi madre lloraba. Mi padre temblaba de rabia. Una de mis tías tuvo que salir de la sala para respirar. Gabriel maldecía la pantalla como si ella fuera a escuchar. ¿Tuvo a la hija con tu esposo y la entregó?, preguntó mi madre en shock. Sí, y no solo eso. Odiaba a la niña por parecerse a mí, porque me odiaba. Lo dijo con todas las letras. Sofía era el reflejo de la hermana que envidió toda la vida. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Aproveché. Y lo peor aún está por venir, porque ahora necesito saber dónde está esa niña. Nadie aquí va a descansar hasta que sea encontrada. Y si alguien de nuestra familia, aunque sea de lejos, sabe algo y lo esconde, se convertirá en cómplice. Uno a uno, todos estuvieron de acuerdo. Veía la mirada de indignación en los rostros. El desprecio por Carmen era nítido. Por primera vez vi unión. De verdad. Contra un mal común. Dijo que fue una adopción cerrada, dijo Gabriel, ya escribiendo algo en el celular. Pero eso no significa que no dejó rastros. Viajó embarazada a Europa, dijo mi tío. Pero el proceso de adopción fue en México. Tiene que haber documento. Registro. RFC. Alguien recibió a esa niña. Mi madre me miró. ¿Crees que la vendió? Sostuve su mano con firmeza. No sé, pero si la vendió, juro que voy a descubrirlo y va a pagar. Porque ahora ya no era más una disputa entre hermanas. Era una guerra declarada. Y en el próximo capítulo, la verdad saldría a la luz. Carmen no solo entregó a su hija, lucró con eso. Era una guerra declarada. Y yo estaba dispuesta a llegar hasta el final, con todas las pruebas reunidas. La prueba de ADN, los mensajes, los audios de la llamada con Carmen, los pantallazos de las publicaciones antiguas. Fui a la comisaría. Ya no era solo sobre traición, era sobre crimen, sobre abandono, sobre una niña tratada como basura, negociada como mercancía. Hice la denuncia formal. También llevé todo al DIF. Fui clara, objetiva y directa. Por primera vez en semanas, mi voz no temblaba. La trabajadora social que me atendió se horrorizó con los relatos. Si todo esto se confirma, dijo con seriedad, estamos ante tráfico de menores. Es gravísimo. Y la persona responsable puede perder la custodia de cualquier otro hijo que tenga. Asentí. Era lo que quería. Que perdiera todo lo que usó para herir. Que sintiera en carne propia la consecuencia de lo que hizo con esa niña que llamó fracaso. Se instauró un proceso. Se abrió una alerta internacional por sospecha de adopción ilegal. El nombre de Carmen fue incluido en un sistema de alerta. Y así comenzó la cacería por respuestas. Mientras tanto, la familia se mantenía en silencio absoluto ante la abuela. Su salud aún era frágil, y cualquier noticia más fuerte podría llevarla definitivamente. Dijimos solo que Carmen y yo habíamos peleado y que me estaba divorciando. Nada más.
2 días después de la denuncia, mi abogado protocolizó la petición de divorcio con urgencia. Diego fue citado oficialmente, pero se negó a responder. Dijo que quería resolver las cosas personalmente. Tocó mi puerta una semana después, con la misma cara cínica de siempre. Vine a conversar. Viniste a recoger lo que quedó atrás. Porque conversar conmigo, Diego, ya no vas a hacerlo más. Por favor, déjame. Eres padre de una niña que fue vendida. Y lo sabías. No fingiste no saber, no. Lo sabías. Dormías conmigo mientras la hija que hiciste con mi hermana era tratada como un peso. Como un error. Y lo permitiste. Me arrepiento, ¿ok? Me siento como basura. ¿Te sientes como basura? Pues es exactamente eso lo que eres. Un hombre débil, cobarde, que me usó como excusa para vivir una mentira, que vio a una niña crecer siendo rechazada y no movió un dedo. ¿Quieres que desaparezca? No. Quiero que recuerdes todos los días que perdiste todo, que destruiste 2 familias, que no eres padre y nunca fuiste esposo, y que ahora hasta tu hija te desprecia, aunque no sepa quién eres. Lloró, suplicó, pero cerré la puerta con fuerza y no la abrí más. A la semana siguiente cayó la bomba. Sofía había sido localizada. La trabajadora social me llamó diciendo que, gracias a los rastros digitales y a cruces de datos de entrada y salida del país, lograron rastrear el destino de la niña. Estaba con una mujer que alegaba haber adoptado informalmente a la niña después de conocer a Carmen por internet. Esa mujer no podía tener hijos. Tenía años de frustraciones y dijo que vio en Carmen una esperanza divina. Pagó una cantidad considerable por el costo del embarazo, lo que en la práctica era compra disfrazada. La denuncia activó los trámites de retorno. Las autoridades recogieron a Sofía y la pusieron bajo custodia temporal. A partir de ahí comenzó el proceso de repatriación. La niña sería devuelta al país de origen con apoyo del ministerio responsable. El juez responsable del caso, al analizar los documentos presentados por la mujer, declaró la irregularidad de la adopción. Todo era falsificado. En medio de este torbellino, el DIF también emitió dictamen sobre el segundo hijo de Carmen, el bebé Mateo. Y con base en las pruebas, audios y el riesgo de reincidencia, ella perdió la custodia de él inmediatamente. Mi madre se ofreció como voluntaria. Ya tenía toda la documentación lista. Fue escuchada por psicólogos y trabajadores sociales. Pasó por visitas, entrevistas, y fue considerada la única capaz de recibir la custodia emergencial de Mateo. Y también de Sofía, en cuanto llegara. Fueron los días más largos de mi vida, hasta que finalmente Sofía desembarcó. Estaba diferente, más delgada, la mirada cautelosa. Caminaba con los brazos pegados al cuerpo, como si esperara que cualquiera la empujara. Pero cuando vio a mi madre en la sala de desembarque, algo en ella se suavizó. «Abuela». Mi madre abrió los brazos y Sofía corrió, sin miedo, sin duda, como si algo dentro de ella dijera, «Aquí es seguro». Lloré, no de dolor, sino de esperanza, porque finalmente estaba donde siempre debería haber estado, rodeada de amor. Mateo también ya estaba con nosotras. Mi padre compró una cuna nueva. Mi tía se empeñó en remodelar un cuarto entero para los 2. Toda la familia se movilizó, menos una persona, Carmen, que ahora estaba siendo buscada por la justicia. Y en el próximo capítulo, sería juzgada. Y todos verían quién realmente era. Carmen fue arrestada en la puerta de embarque, a punto de abordar hacia otro país con documentos falsificados, una maleta y un boleto solo de ida. No esperaba la orden. No esperaba que la denuncia se volviera algo tan grande. Pensaba, como siempre, que saldría impune, como hacía desde la infancia. Pero esa mañana fue esposada ante testigos. Sin maquillaje, sin filtro, sin justificación. Cuando supe del arresto, no sentí satisfacción. Sentí alivio. Necesitaba parar. Necesitaba ser contenida. Por primera vez, no había excusas, mentiras o manipulaciones que pudieran protegerla. Las pruebas estaban ahí. Los registros bancarios, las conversaciones de negociación con la mujer que adoptó a Sofía, los audios en que admitía que odiaba a su hija, que prefería venderla a verla conmigo. El juicio fue rápido, gracias a la gravedad del caso y a las evidencias robustas. Fue condenada por abandono de incapaz, fraude, falsa identidad y participación en red de adopciones ilegales. La sentencia fue clara: pérdida total de la custodia de cualquier menor, prohibición de salir del país por 10 años y reclusión en régimen semiabierto. La imagen de ella en la audiencia, fría, con la cabeza erguida, pero con la mirada vacía, nunca va a salir de mi mente.
Cuando el juez le preguntó si quería decir algo, se quedó en silencio. No pidió perdón, no lloró, solo me miró, en el banco de los testigos, y murmuró: «Ahora tienes todo, otra vez». Fue cuando entendí. Ella nunca quiso ser madre, nunca deseó cuidar. Todo lo que quiso fue ganar, tener lo que yo no tenía. Y cuando eso se volvió real, cuando el destino le dio una hija mujer, tan parecida a mí, se quebró. El odio habló más fuerte que cualquier instinto materno. Y por eso, hasta hoy, incluso encerrada, no soporta la idea de tener una hija mujer. Porque esa niña era un espejo. Y Carmen odiaba todo lo que veía reflejado en él. Sofía y Mateo ahora viven con mi madre. La casa se volvió hogar de verdad. Sofía tardó semanas hasta lograr dormir sin despertarse en medio de la noche, llorando. Pero ahora sonríe. Hace dibujos. Canta bajito antes de dormir. Aprendió a decir «te amo» sin miedo. Mateo es un bebé dulce, tranquilo. Crece rodeado de cariño, diferente de los primeros meses que pasó en brazos de una mujer que usaba el título de madre como escudo para sus propias frustraciones. En cuanto a mí, aprendí a respirar de nuevo. Me tomó tiempo confiar en las personas, no culparme por no haber percibido antes, por haber compartido mi vida con un hombre tan débil como Diego. Él nunca más apareció. Tal vez con miedo de la justicia, tal vez con miedo de mí, y que se quede así. Fue un capítulo borrado de mi historia, pero jamás será borrado de la historia de la hija que abandonó. Sofía me llama tía. A veces, cuando se olvida, se le escapa un mamá. Nunca la corrijo, porque el amor que tenemos no necesita etiquetas, necesita presencia, cuidado, verdad. Y eso, ahora, lo tiene de sobra. Carmen está donde merece estar, y si algún día sale, el mundo será un lugar más difícil para ella, porque ahora, la verdad fue contada, y nadie más cree en sus versiones distorsionadas. Esta es la historia de mi hermana, de la niña que odió, y de la familia que decidió no repetir el mismo error. Nunca más. El tiempo pasó. No mucho, pero lo suficiente para que las heridas comenzaran a cicatrizar. Algunas de forma limpia, otras con marcas que nunca van a desaparecer. Cuando miro todo lo que pasó, aún me pregunto cómo dejamos que llegara tan lejos, cómo nadie se dio cuenta antes. Pero tal vez sea porque nadie quería creer que la persona de nuestra sangre fuera capaz de tanto. Hoy, cada uno de nosotros carga un destino diferente. Carmen, mi hermana, cumple condena en régimen semiabierto. Está prohibida de salir de la ciudad donde reside y necesita presentarse mensualmente en el juzgado de la infancia y juventud. No puede acercarse a ningún niño, ni a Sofía, ni a Mateo. Dijeron que trató de apelar, que juró estar arrepentida, que hizo cursos religiosos dentro de la unidad. Pero sabemos lo que eso significa. Nada. Un disfraz. Una fachada para una mujer que nunca tuvo amor dentro de sí, solo competencia. Incluso presa, aún se niega a mencionar el nombre de su hija. En las raras visitas de la defensora pública, cuando preguntan si desea saber cómo está Sofía, responde apenas: «No tengo hija». Nunca aceptó haber puesto una niña en el mundo. Nunca soportó haber perdido la guerra que ella misma creó. Diego desapareció. En cuanto recibió la notificación oficial de la justicia sobre la investigación, se esfumó. Ni sus padres saben dónde está. Varios intentos de intimación fueron hechos, pero no responde. La pensión alimenticia de Sofía fue determinada judicialmente, pero hasta hoy ningún centavo fue depositado. Incluso con orden de cobranza abierta, sigue invisible. No lucha por su hija, no manda mensaje, nada. Y tal vez eso sea lo mejor, porque su ausencia duele menos de lo que su presencia causaría. Mi madre, que asumió la custodia de Sofía y Mateo, renació. Es como si hubiera recibido una segunda oportunidad de ser madre, y esta vez, de forma aún más consciente, más fuerte. Armó una rutina llena de cariño y disciplina. Se levanta temprano, prepara el desayuno de los niños, acompaña las tareas, cuenta historias. Es el puerto seguro que todos necesitamos. Y es con ella que Sofía encontró estabilidad. Mi madre dice que no siente rabia de su hija mayor. Siente pena, pero dejó claro que jamás la perdonará por lo que hizo con los niños. Puedes amar a un hijo, pero no puedes ignorar a un monstruo, fue lo que dijo una vez. Mi padre, siempre más callado, fue quien más tardó en recuperarse. La vergüenza por haber criado a alguien como Carmen lo consumió por meses. Pero nunca dejó de apoyar a mi madre. Nunca huyó de las responsabilidades. Hoy, lleva a Mateo a pasear los domingos. Enseña a Sofía a andar en bicicleta y a plantar frijoles en algodón mojado. Raramente habla sobre Carmen,
Cuando habla, es con una mirada vacía, como quien lamenta una falla que no sabe cómo arreglar. Gabriel, mi primo, que ayudó en la investigación, se volvió uno de los pilares de la nueva fase de nuestra familia. Creó una colecta online para ayudar con los costos jurídicos, buscó contactos en ONGs de apoyo a niños víctimas de abandono e incluso hizo terapia con Sofía por un tiempo, en sesiones lúdicas, con juegos de mesa y dibujos. Dice que no se ve como héroe, pero para Sofía, él es uno de los favoritos. Cada vez que llega, ella corre y se cuelga de su cuello. «Eres mi primo de héroe», le dice. Y él sonríe, sin saber cómo retribuir tanto amor. Sofía, por fin, floreció. Aún tiene miedos. Aún tiene noches en que despierta preguntando si se va a ir de nuevo. Pero ahora confía en las respuestas. Duerme tranquila. Habla por los codos. Dibuja todo lo que vive, desde la casa nueva hasta la tía con capa de corazón. Yo. Sabe que tiene una madre biológica que no quiso quedarse. Y poco a poco, aprende que eso no define quién es. Hoy, con 7 años, lee mejor que muchos niños de su edad. Canta, baila y siempre termina el día diciendo, ¿hoy fui amada? La respuesta siempre es sí. Mateo, el hermano menor, aún es muy pequeño para entender lo que pasó. Pero vive rodeado de cuidado. Crece en el mismo hogar que ahora es el refugio de su hermana. Va a aprender la verdad algún día. Pero antes de eso, va a conocer lo que es ser protegido. Mi madre lo trata como nieto, pero para Sofía él es mi hermano de verdad, solo que de otra barriga. Viven pegados, y cuando duermen en el mismo cuarto, ella siempre le sostiene la mano antes de apagar la luz. Y yo sobreviví. Me divorcié oficialmente. Retomé mi vida. Volví a trabajar, pero me tomé un tiempo para mí. Comencé terapia. Entendí que no todo es mi culpa, que no soy débil por no haber visto antes. No traté más de quedar embarazada. No por falta de ganas, sino porque me di cuenta de que el amor no está necesariamente en la sangre, sino en el cuidado. Y hoy, cuando Sofía me llama tía mamá sin querer, mi corazón se llena. Perdí mucho, pero gané lo esencial. Y la abuela aún no sabe todo, y tal vez nunca sepa, pero ve a Sofía en casa todos los días y dice, esa niña tiene luz. Y sí la tiene, porque en medio de la oscuridad más podrida, una niña rechazada sobrevivió y se volvió luz. Y esa luz salvó a una familia entera.